Bueno, ¿cómo les va a todos? Vamos a dar inicio a la clase de la unidad número 5, que es la unidad relativa a indicadores. Como lo dice el contenido de esta placa, la unidad número 5 es una unidad de introducción al cuadro de mando integral, en donde vamos a estar concentrados en el tema de indicadores y los primeros inicios de un tablero de control. Como ustedes pueden leer aquí, los indicadores son un medio y no un fin, es decir, la explicación última sobre lo actuado siempre lo van a tener las personas que toman las decisiones. Eh, Ahora vamos a ver una serie de indicadores que podemos seleccionar en el momento de tener que escoger uno para medir gestión. Esta lista es larga, pero es importante tener en cuenta que los indicadores no son solo financieros, ¿no? Entonces tenemos indicadores cuantitativos, expresan una cantidad alcanzada, y como ejemplo de esto tendríamos las unidades vendidas. Indicadores cualitativos expresan justamente una cualidad, es la percepción de un hecho, y por ejemplo tendríamos los grados de satisfacción del cliente. Indicadores monetarios, en lugar de evaluar unidades medidas, estaríamos, por ejemplo, evaluando monto de ventas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el monto de ventas ya tenemos incorporada, por ejemplo, las variaciones en precios y las variaciones en mezcla. Indicadores operativos. La variable cantidad representa el valor alcanzado por un hecho físico en este caso. Entonces, un indicador que mide las operaciones de un determinado proceso, ¿no? Por ejemplo, cantidad de facturas procesadas, cantidad de horas aplicadas a un trabajo en una máquina, etc. Indicadores de estructura justamente tiene que ver con el soporte físico o intangible de la empresa, cantidad de personas empleadas, cantidades de vehículos utilizados. Existen otros indicadores, indicadores de contexto que nos sirven para medir variables externas, por ejemplo el tipo de cambio. Indicadores de control, en este caso, por ejemplo, el nivel de stock del producto XX, o sea, nos indica, por ejemplo, cuando el nivel de stock llega a un determinado nivel, tenemos que realizar la reposición. Indicadores de mejora para motivar al personal a alcanzar determinados objetivos. Coloqué aquí como ejemplo, por ejemplo, el porcentaje de defectos. Si estamos abocados a disminuir la cantidad de defectos o a disminuir la cantidad de reclamos. Indicadores simples, esto sería por oposición a un cociente, ¿no? Un único número o valor, o sea, no hay relaciones entre cifras. Por ejemplo, el número de clientes que ingresaron a un determinado comercio. Por eso he colocado complementariamente como un indicador compuesto los clientes que compraron relacionados con los clientes que ingresaron. Entonces allí tendríamos, digamos, la composición de qué tan efectivos fuimos en ese servicio. Indicadores de causa muestran el comportamiento de variables que influyen o generan consecuencias. Entonces dije, bueno, para mí yo podría estar evaluando los sueldos porque sé que cuando aumentan los sueldos aumentan mis costos. O sea, el aumento en ese recurso en particular me ocasiona un aumento importante en mis costos. Indicadores de efecto muestra el resultado obtenido por las acciones de otras variables. O sea, recién hablábamos de causa y ahora hablamos de efecto. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los efectos de una campaña de marketing? Y bueno, realmente se incrementaron las ventas como consecuencia de esta campaña. Entonces podríamos estar tomando como relación las ventas del periodo N+1 con respecto a los gastos del periodo N, ¿no? O sea, cómo impactó en las ventas del mes siguiente. Bueno, en realidad van a encontrar suficiente respaldo teórico sobre el diseño de indicadores. Es importante que el indicador sea de fácil manejo, o sea, que podamos obtener esta información, que sea sencillo, que lo podamos entender, que cumpla con el objetivo de lo que queremos medir, que se adecue a las necesidades de la organización, y por último, que esté ligado a la evaluación sistemática de resultados, o sea, del resultado del indicador que podamos tomar después medidas de acción o lo que veremos al final de esta clase, los planes de mejora, ¿no?
es importante entonces no medir por medir, sino medir con una finalidad. Armado de indicadores. Vamos a ver entonces ahora algunas cuestiones prácticas que tienen que ver con estos indicadores, ¿no? Procedimientos de análisis. Bueno, el nivel más simple es el dato absoluto. Entonces, como ejemplo, acá tenemos las ventas de octubre de 1 millón de pesos o el costo de ventas relacionado de 400.000. Acá dice, un dato absoluto raramente significa algo si no se lo comparo con otro, ¿no? Entonces acá decimos, este nivel de ventas de 1 millón, ¿fue bueno? ¿Cuánto esperamos? ¿No? Entonces lo comparamos con las ventas esperadas, los comparamos con las ventas del mes anterior, lo comparamos con igual ventas del mes de octubre del año anterior. O sea, el dato absoluto tenemos que estar muy seguros de que es significativo en el momento de tomarlo como un indicador. Entonces acá, bueno, lo explico un poco, ¿no? Y dice que acá estamos hablando ya de la comparación y de los ejemplos que les acabo de dar. Una ganancia de 100.000 pesos puede ser excelente si implica un incremento de 150.000 a 250.000, pero no tan importante si fue una variación de 10 millones a 10 millones 100.000, ¿no? Entonces, ¿qué tan significativo? Esto tiene que ver, este es el por qué aparecen los porcentajes o las evoluciones porcentuales, ¿no? Porque allí tenemos el dato relativo, el dato de comparación. Entonces, podemos comparar, como les mencionaba recién, con otros datos del mismo periodo, con datos de periodos anteriores, con datos presupuestados, o con datos surgidos de otras comparaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos un nivel comparativo. Contrastamos el incremento de los gastos con la probable disminución en las ventas, ¿no? Comparativo contra comparativo. Bueno, entonces estamos hablando que el dato concreto del activo corriente o del pasivo corriente podría no significarnos. El dato de la diferencia ya es algo, porque nos dice que hay 30.000 de diferencia entre estos dos valores y que este valor es positivo, pero mucho más significativo si podemos buscar una evolución porcentual. Entonces decimos, el capital de trabajo a esta ficha es de 30.000, pero para el mes anterior, en este caso, era de 25.000. Entonces tuvimos una variación positiva favorable de 5.000, que implicó un incremento del capital de trabajo del 20%. Entonces, cuando estamos diciendo que algo se incrementó el 20%, ya no importa si la base anterior fue de 100.000 o de 1 millón, porque es el 20% de 100.000 o el 20% de 1 millón. O sea, es un porcentaje que para nosotros ya puede ser significativo. Entonces, estamos hablando ya de avanzar un poco más y de buscar las relaciones, por eso acá hablamos de cálculo de razones. Las razones que surgen de relacionar datos homogéneos de distintas fechas sirven para enunciar tendencias, o sea, cómo fue la evolución de este dato, qué tendencia tuvo, ¿no? Cómo cambió en relación a un periodo de tiempo. Para el cálculo de esta suele considerarse como denominador una cifra base correspondiente a una fecha o periodo determinado y como un numerador la cifra correlativa correspondiente a una fecha o periodo posterior, ¿no? Entonces, lo que decimos siempre nos estamos comparando con respecto a una situación pasada. Decimos, bueno, ¿cómo evolucionamos, no? Yo aquí doy un ejemplo que por allí es demasiado superficial, pero decimos, cuando estamos, por ejemplo, pesándonos, siempre nos comparamos en relación a un pasado histórico, ¿no? Decimos, hoy soy más delgado que mañana. Decimos, bueno, hoy estoy más gordo que ayer, ¿no? La comparación, si bien es positivo pensar que estamos más delgados que mañana, generalmente no hacemos este razonamiento. Y bueno, acá viene el mismo razonamiento, ¿no? Generalmente la evolución quiere significar cómo estamos en relación a una cifra anterior.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cálculo de estas evoluciones que nos sirven para ir armando ya nuestras proyecciones dentro de la empresa. Entonces decimos, nuestro periodo base en este caso es el año 2008 y ya tenemos el comparativo, o sea qué pasó en el 2009, en el 2010, el 2011, el 2012. En vez de tomar la cifra absoluta, en este caso, por ejemplo, los pesos de venta, tomamos el 2008 como índice 100 y vamos sacando el porcentaje. Entonces, si dividimos el año actual dividido el comparativo o el histórico de 47.100, decimos nuestro número índice está por encima de 100. Quiere decir que aumentamos 3,6%. Ya el verificar que está por encima de 100, en este caso, si la evolución es ventas, es favorable. Si la evolución fuera gastos, sería desfavorable. Observen que recién en el 2012 estamos por debajo del 2008, entonces la evolución está por debajo del índice 100 y este número, o sea, solo con tener esta columna, nosotros ya sabríamos si venimos empeorando o mejorando. Recuerden que acabamos de decir que los datos deberían ser homogéneos, o sea, este comparativo no sería posible en monedas nominales si estamos en periodos inflacionarios. También podemos construir un número índice, en este caso, tomando no un importe absoluto, sino una medida relativa, como lo hemos estado observando recién, y por ejemplo el margen sobre ventas. En el 2008 el margen sobre ventas era el 20%, y queremos saber si estamos logrando mejorar nuestro margen sobre ventas. Y bueno, nos olvidemos de esta columna y miremos solo el índice. Decimos, lo mejoramos en el 2009, no lo logramos alcanzar en el 2010, fue menor, no lo logramos alcanzar en el 2011, y en el 2012 recién hemos nuevamente vuelto a superar el margen sobre ventas que teníamos en el 2008. ¿Cuál sería la mejora? Que acá, ya como tenemos relaciones porcentuales, no tendríamos esa influencia de la inflación. O sea, acá ganamos el 20% sobre ventas y acá ganamos el 21% sobre ventas, ¿no? En este caso, los datos son más comparables. Acá tenemos un ejemplo de la misma aplicación. Observen que tenemos un margen bruto sobre ventas, pero estamos evaluando las variaciones anuales. Esta diferencia es porcentual. O sea, ¿cómo obtengo esto? 58,33 menos el 43,67, tuve una diferencia absoluta en el porcentaje, o sea, sí resto de 14,65%, pero esta disminución del 14,65% no es el porcentaje. Si busco el porcentaje de disminución, o sea, si hago la regla de 3 y digo el 58,33% era el 100%, como el 43,67 es a X, o sea, tomo el 43,67 y lo divido por el año anterior, como les decía recién, el peso siempre es con respecto al año más viejo, obtengo que una disminución del 25,12%, ¿no? O sea que acá está la variación interanual. Tuve una disminución en el margen del 25,12%. Si lo busco con un índice base 100, tomo justamente el complementario, o sea, 100 menos 25,12 me da el 74,88 que implicó ahora el nuevo margen. Y vamos así obteniendo, como son todas disminuciones, vamos obteniendo una disminución con respecto al 100 y recién acá tenemos un aumento del 63 al 67, pero sin llegar al 58, por eso no llegamos al 100. Ustedes observen que pasamos del 58,33 al 39,11%. Bueno, evidentemente este va a ser un momento en donde ustedes van a tener que parar esta clase, tomar su hoja y realizar todos estos números. Recuerden que esta se obtiene por una diferencia simple y que esta es la variación porcentual interanual. Tomo el número índice calculado como lo veníamos haciendo, o sea, el año actual, el que quiero comparar con respecto al año base, y voy construyendo entonces este indicador. Como venimos mencionando, la comparabilidad de datos se va a ver afectada por procesos inflacionarios,
por mediciones efectuadas sobre distintas bases. Si he cambiado el criterio de medición, por ejemplo, un bien de cambio a valor histórico o a valor de reposición ya no serían comparables. Si los periodos de tiempo no abarcan el mismo tiempo, o sea, no puedo comparar semestre contra trimestre, o sea, un periodo intermedio no se puede comparar contra un anual. Si se ha iniciado discontinuados segmentos, entonces pueden aumentar las ventas, pero por el impacto de este nuevo segmento, o pueden disminuir por el impacto de que hay alguna línea que hemos discontinuado. Y también vamos a tener que ver cambios en el contexto, como por ejemplo disposiciones legales, impositivas, de tipo de cambio, etc. Bueno, acá tienen algunas ejercitaciones para practicar ustedes la interpretación. Por ejemplo, el ratio de número de sugerencias sobre el número de empleados dice, tenemos 10.000 empleados y hubo 1.000 sugerencias en ese periodo que hemos evaluado. ¿Cuál es la interpretación? Estamos diciendo que el 10% de los empleados, este es el resultado, 0,10, el 10% de los empleados hicieron sugerencias. Si acá estamos diciendo que tenemos 15 accidentes para este total de empleados, el resultado es este, si lo llevamos a porcentual, el 0,15% de las horas de trabajo se transformaron en accidentes. Perdón, porque estos 10.000 eran horas de trabajo y no números de empleados. Acá volvemos de nuevo a las horas de trabajos y decimos que el 5% de las horas totales son horas extras. Bueno, de esta forma, ustedes ven que siempre es mucho más significativo un indicador cuando esté expresado en forma de ratio. Acá tenemos 3 ejemplos más, los van a ir practicando ustedes. Contribución marginal sobre ventas, posicionamiento, ventas de la empresa sobre ventas del sector, desarrollo de clientes, clientes nuevos sobre total de clientes, y van obteniendo los resultados y van realizando las interpretaciones. Para diseñar un indicador debemos tener en cuenta determinados elementos. Le debemos colocar un nombre, vamos a colocar la fórmula. O sea, esta es lo que sería el elemento de trabajo, ¿no? Nuestra planilla en donde vamos a colocar todas las referencias de este indicador. El nombre, la fórmula, en qué unidad de medida se va a hacer, cuál es el sentido, o sea, si es favorable que aumente o si es favorable que disminuya, de dónde vamos a obtener la información, vamos a tomar los datos de manera semanal, mensual, cuál es el valor que tiene actualmente, a qué valor podría llegar, a qué valor desearíamos que llegue, cada cuánto vamos a analizar. Podemos hacer una recolección diaria, pero analizarlo una vez al mes. Podemos hacer una recolección semanal, pero analizarlo por el semestre o por el mes. ¿Quién es el responsable de esta información o de este indicador, no? Bueno, acá vamos a observar un ejemplo. Los voy a dejar a ustedes observando este ejemplo. En este momento tengo que ir a buscar la batería porque si no nos quedamos sin clase. Bueno, van a encontrar varios ejemplos justamente para que ustedes vayan notando que en este caso, por ejemplo, en particular, es un indicador que no tiene nada que ver con una medida ni cuantitativa ni financiera. Entonces, que vayan ustedes obteniendo ejemplos de indicadores. Van a encontrar en la bibliografía
del libro, dentro del capítulo que van a ver, del capítulo, enseguida les comento, en el capítulo 12, que dice indicadores no financieros, van a encontrar aquí, para hacer sus trabajos de aplicación, una larga lista de indicadores posibles. Están separados por áreas, tienen muchos ejemplos que les va a servir a ustedes también para poder elaborar los indicadores. También quería compartirles, por ejemplo, la plantilla que vamos a estar usando, que van a empezar a usar ustedes en los prácticos, donde vamos a describir nuestro indicador, la descripción, el nombre, la frecuencia de toma de datos, la unidad de medición, la fórmula, de dónde vamos a obtener la información, y acá sería la semaforización. Entonces acá le diríamos, bueno, si está cumpliendo con tal porcentaje del indicador, estaríamos en verde. Si realmente estamos allí en el límite, estaríamos en el semáforo amarillo, y si no nos satisface para nada la obtención, el resultado del indicador, estaríamos en rojo. Saben que la semaforización tiene que ver con la relación de los colores del semáforo y que se expresa o a través de un reloj que va del rojo al verde, a través de flechitas de colores, o las flechitas hacia arriba positivas, hacia abajo o de manera horizontal sería amarillas, ¿no? Son diferentes expresiones de evolución de impacto de estos indicadores, porque en realidad esta herramienta de los tableros y el cuadro de mando lo que están tratando de hacer es que podamos rápidamente, es una visión sintética, ¿no? Rápidamente darnos cuenta cómo está resultando este indicador. También les voy a compartir, porque creo que en definitiva termina siendo lo más interesante, por ejemplo, que les voy a compartir ahora, es una presentación real del indicador, que en este caso es el punto de equilibrio comparativo entre el año 2004 y 2008, los diferentes datos que formarían parte del cálculo de este punto de equilibrio, y a la derecha vemos del 2004 al 2008 cómo fue evolucionando este incremento de unidades de equilibrio, y también podemos observar aquí la evolución gráfica de gastos fijos, gastos totales e ingresos, ¿no? En qué momento obtuvimos el equilibrio y cómo estamos superando los ingresos al total de gastos totales. Ingresos, la línea fucsia, y gastos totales, y bueno, acá vemos el desarrollo de la fórmula y la evolución, ¿no? Y realmente el impacto que tendremos en esta presentación. De la misma manera, les voy a compartir ahora, por ejemplo, otra posibilidad. También es una presentación real, es el indicador de existencia de materias primas, y en este caso particular, bueno, acá le dice el estado, lo que está en verde, el resultado que está dando, la evolución, en este caso por mes, enero, febrero, marzo, abril, y vemos acá el cuadro rápidamente. Acá podremos ver, ¿no?, cuál es el nivel meta y cuál es el nivel real. Entonces el nivel de existencia, recién en agosto no logramos el nivel meta. ¿Cómo podemos rápidamente, viendo este gráfico, darnos cuenta de la evolución del indicador? Aquí tenemos otra evolución, y acá tenemos, podremos tener el comentario del indicador, la fórmula, el resultado del indicador para el mes que estamos analizando. Bueno, esto es una explicación para que podamos ver algunas cuestiones reales y no cuestiones tan teóricas, que obviamente las cuestiones teóricas son las que nos sirven de base para comenzar a practicar,
pero para que ustedes se vayan dando cuenta de en qué va a consistir un poco este trabajo que van a tener que hacer. Van a seleccionar su empresa, van a buscar qué van a medir, la información que tienen para medir, cómo van a armar ese indicador, qué relaciones van a tener, qué les interesaría graficar sobre ese indicador para que tenga una visualización. Bueno, van a avanzar en otros ejemplos de indicadores, servicio postventa, indicador de eficiencia, y aquí tenemos una imagen muy simplificada de un tablero de control. Porque es importante que nosotros observemos que el cuadro de mando integral, o sea, la relación entre las cuatro perspectivas, que todos los alumnos que están en esta materia ya han visto algo de cuadro de mando integral, implica el impacto que puede tener aquella perspectiva de aprendizaje sobre la última, que es la financiera, ¿no? En realidad es una herramienta poderosa, pero que tenemos que estar en una empresa de muchísima envergadura para encontrarle el impacto a todas las perspectivas, ¿no? Yo creo que la mayor concentración de perspectivas se puede concentrar en procesos, si nuestra empresa tiene un fuerte desarrollo de procesos, y en un par de medidas financieras, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos solo un proceso de la empresa, un área de la empresa, un sector, una actividad, estamos construyendo esto, un tablero de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, estamos evaluando el porcentaje de pedidos de clientes que fueron resueltos a término. Entonces nos interesa llegar al 98%. Estamos en un 99,5%, un acumulado promedio de 99,2%, ¿no? O sea, venimos de una muy favorable. Dice que lo hemos, por eso está verde, hemos cumplido, más que cumplido, estamos en un 101,53% de cumplimiento y le estamos dando el puntaje máximo a este indicador. Porcentaje de reclamo de clientes resueltos, ¿no? ¿Qué decimos? Queremos resolver todos los reclamos de clientes y queremos una meta del 98%. No la estamos alcanzando, estamos en un 93,5%, para nosotros es rojo, de acuerdo a nuestra semaforización. El puntaje máximo es 3 y le estamos dando 0 puntos. O sea, realmente es muy importante para nosotros llegar a resolver los reclamos de clientes. Un indicador de calidad, por ejemplo, querríamos que nos dé el 100% de calidad de nuestro producto. Y vemos que nos está dando el 98,5%, para nosotros esto puede ser amarillo, entonces rápidamente vemos dónde estamos en verde, dónde estamos en rojo y dónde estamos en amarillo. Decimos, bueno, tenemos que resolver, tenemos que ver eh, por qué estamos teniendo problemas con los reclamos de los clientes, ¿no? Bueno, un poco para poder terminar esta clase, dice, me resulta muy importante terminar con un plan de mejora, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué estamos construyendo los indicadores? ¿Por qué estamos haciendo un seguimiento? Porque queremos mejorar, porque queremos mejorar ese reclamo de los clientes, ¿no? Entonces dice, los colaboradores que confeccionan los tableros de control deben reunirse con los referentes de las fuentes para buscar y plantear estas mejoras. Una vez validadas las mejoras, se deben presentar un plan de mejoras y generar las autorizaciones correspondientes, ¿no? También me gusta la idea de que ustedes se queden con este término de plan de mejoras, ¿no? Porque implica una visión positiva hacia adelante. ¿Qué podemos hacer para tratar de ser más eficientes en los resultados de nuestros indicadores? Bueno, espero haberme por lo menos aproximado a lo que vamos a estar haciendo y seguramente vamos a tener mayor desarrollo de estos
temas en nuestras próximas clases. Muchas gracias.